¿Qué es el cubismo? Es un movimiento artístico que abarcó la pintura, la literatura y la escultura, y cuyo objetivo principal era alejarse de la presentación naturalista de las cosas para plasmar de forma simultánea un objeto desde diferentes ángulos. ¿En qué consiste el cubismo? El cubismo consiste en plasmar de manera simultánea un mismo objeto para que pueda ser visto desde diferentes ángulos. Esto lo logran por medio del empleo de figuras geométricas, como por ejemplo los triángulos, cuadrados, rectángulos y cubos. Sus planteamientos son muy inéditos en el campo del arte. El cubismo también crea un nuevo lenguaje pictórico y estético, que implica una nueva relación entre el espectador y la obra de arte. El espectador no se puede quedar contemplando así nomás la obra, sino que debe reconstruirla en su mente para poder comprenderla. La pintura es algo mental. El espectador interpreta la realidad según las pautas que da la obra y se convierte en artista. La historia del cubismo. El cubismo tuvo como centro neurálgico la ciudad de París y como jefe y maestro del movimiento el español Pablo Picasso. Tuvo como seguidores al español Juan Gris y a los franceses Georges Braque y Fernand Léger. El movimiento efectivamente se inicia con el cuadro Las señoritas de Aviñón, de Pablo Picasso. Como elemento precursor del cubismo destaca la influencia de las esculturas africanas y las exposiciones retrospectivas de Paul Cézanne. El cubismo surge en la primera década del siglo XX, constituyendo la primera de las vanguardias artísticas. Entre las circunstancias que contribuyeron a su surgimiento, se ha señalado tradicionalmente tanto la obra de Cézanne como el arte de otras culturas, particularmente la africana. En efecto, Cézanne pretendió representar la realidad reduciéndola a sus formas esenciales, intentando representar los volúmenes sobre la superficie plana, del lienzo, de una manera nueva, tendencia que fue seguida por los cubistas. Cubismo literario. El cubismo literario es una escuela o una corriente de la vanguardia literaria basada en la técnica pictográfica de Pablo Picasso. El cubismo en la literatura fue empleado por primera vez por el francés Apollinaire. Esta manifestación artística busca rehacer la realidad mezclando imágenes y conceptos de manera aleatoria. El aporte más destacado de Apollinaire fue el caligrama, que consiste en poner un poema en una disposición gráfica, con el propósito de formar una figura acerca de lo que trata el poema, en el que la tipografía, caligrafía o el texto manuscrito se arregla o configura de tal manera que crea una especie de imagen visual. Muchos de nosotros posiblemente no sabíamos que el cubismo tenía varias características, en el cual podemos mencionar que es de carácter subjetivo y multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que se concentra más que todo en el individuo. También podemos mencionar el flujo de conciencia, que hace la exploración de la mente del lector a través de las imágenes visuales que se le presentan. Podemos mencionar que el autor usa múltiples perspectivas, pero ¿para qué sirve esto? Esto sirve para que el lector vaya construyendo el significado de su creación. Por último, podemos mencionar que hay una fragmentación y dispersión de la obra creada. Con esto se emplea una nueva síntesis caracterizada por una discontinuidad en las imágenes visuales o líneas que forman la creación literaria. En este caso son los caligramas, que son las principales fuentes de esta corriente. El cubismo tiene dos etapas muy importantes, en las cuales cabe mencionar al cubismo analítico y sintético. El cubismo analítico es caracterizado por la descomposición de las formas y de las figuras en múltiples partes, todas ellas geométricas. El cubismo sintético es la libre reconstrucción de la imagen del objeto disuelto. Algo fundamental en esta etapa es la técnica del collage. La inserción en el cuadro de elementos de la vida cotidiana como papeles, telas y diferentes objetos. Cabe mencionar que el cubismo tuvo muchos autores muy importantes, en los cuales podemos mencionar a Alexander Archipenko, que transportó el estilo cubista a esculturas. Archipenko fue innovador en cuanto a su estilo, pues pasó de las obras y figuras abstractas a esculturas con estilo cubista, siendo uno de los principales promotores de las esculturas en el cubismo. Su estilo, más que todo, se basa en las concavidades y espacios negativos o vacíos. Algunas de sus obras son
Medrano, mujer peinándose y desnudo en pie. Otro pintor muy importante al que podemos mencionar es a Pablo Picasso, pintor y escultor español, representante del cubismo, considerado el mejor artista del siglo XX. Era único como inventor de formas, innovador de estilos y técnicas, maestro de diversos medios y considerado como uno de los artistas más prolíficos de la historia. Algunas de sus obras son Marjolie, Maqueta para guitarra y Arkelin. Otro pintor al que podemos mencionar es a George Braque. Sus obras tienen figuras planas y colores brillantes. Sus primeras obras tenían suaves movimientos ondulados y colores brillantes. Fueron hechas entre 1903 y 1905 y fueron influenciadas por André Derain, Henri Matisse y Maurice de Vlaminck. En 1907 conoce a Picasso, donde vieron una nueva geometrización de la forma y nuevas relaciones espaciales que se convertirían en la base del cubismo. Impulsado por su estrecha asociación con Picasso, cuyo Le Demoiselles d'Avignon ha sido llamada la primera pintura del siglo XX, Braque transformó radicalmente su estilo. Algunas de las obras de Braque son Terraza del Hotel Mistral, Viaducto en l'Estaque, Desnudo Grande.